Con el profesor Carlos Santini, conversando sobre la historia de Nirgua en el marco, bueno, de esta semana aniversaria que estamos dedicando a Nirgua, a su historia y aprendiendo muchísimo. Partimos desde lo fundamental, que es el tema de la fundación. Conversábamos allí, pues, algún tema de incongruencia en cuanto a hechos históricos, cronología. Y bueno, si no nos robaron en matemáticas, pues entendemos bien. Hay algo que me llama la atención, ¿no? Porque muchas personas estarán escuchando la conversación y dirán, ok, pero puede haber una incongruencia, pero se habla de la fundación como tal cuando esta se hace, digámoslo de alguna manera, termina de cuajar, pues, como quien dice, se da la definitiva. ¿Cómo se podría uno explicarle a las personas que quizás, o sea, cuál es la concepción específica de fundación? O sea, ¿puede ser el primer intento, el segundo intento o la definitiva? ¿Cómo se concibe como tal una fundación? Yo creo que para la época la condición definitiva era la emancipación de los indígenas que tuvieras allí, reducirlos a lo menos que pudieran. Hay una cuestión que es un cuadro que ha tenido mucha controversia, que es donde se está fundando Nirgua y está un indio arrodillado y está siendo sometido, colocándole una espada, ¿no? Cuadro que particularmente no comparto porque a nadie se puede humillar, ¿no? Entonces, pero yo creo que esa fue la concepción que se pidió para una fundación. Cuando tú veas que ya está dominado y doblegado el enemigo, bueno, ahí lo vamos a fundar. Pero ya eso es otra historia que habría que... Sí, por eso te digo que la historia de Nirgua es muy larga. Yo quería aquí nombrar, por ejemplo, las posibles fechas de fundaciones que aparecen en el documento, ¿no? Dice 1551 con sus respectivos personajes, ¿no? Y los resultados obtenidos, ¿no? 1551 el capitán Damián del Barrio localizó las minas de oro de Buría y fundó el Real de Minas de San Felipe de Buría. Culmina la explotación aurífera con el alzamiento del Negro Miguel y ya hay 409 casas y más de 200 vecinos, los que hablábamos al comienzo. Luego viene 1554, aquí estuvieron los Diegos, conquistadores de los que habla la historia, estuvieron en Nirgua. 1554 aparece el primer Diego, capitán Diego Monte, funda Las Palmas de las Minas de Oro, otro nombre con el que se conoce a lo mejor la fundación de Nirgua, abandonada por alzamiento Girajara. 1555, capitán Diego de Parada, otro Diego del cual habla, funda a orillas del río Nirgua, la villa Nirúa o Nirgua, sitiada por los indios otra vez, en plena estación lluviosa, abandonada. En 1556, reconstrucción del centro urbano con el nombre de Villacinda, otro nombre con el cual a lo mejor se conocía Nirgua. En 1557, el capitán Diego Romero, otro de los Diegos, con una expedición de 50 hombres, funda Villarrica. Hoy hay una urbanización aquí que se llama Villarrica. Correcto. Otro de los nombres con el cual a lo mejor se conoce que fue fundada Nirgua. Desaparece y funda el Real de las Minas de Nirgua. También desaparece en un sitio distinto y más seguro. Funda entonces a Nirúa del Collado y refunda a Villarrica. Esto de Nirúa es porque algunos han dicho que Nirva, pero recuérdese que los españoles usaban la B pequeña como U. Puede ser que haya sido Nirúa y no Nirva. En 1558 la existencia de Nueva Jerez, imagínate tú, otro nombre con el que se puede conocer a Nirgua. 1567, otro de los Diegos, y es el Diego que es el protagonista, ¿no? Diego de Lozada, 1567, o sea, la fundación de Caracas antes de haberse ido para allá a fundarlo. Visita Villarrica, en ese entonces se llamaba así, pero ve lo que dice el documento. Visita Villarrica donde oficia una misa en el mismo sitio que hoy ocupa la iglesia principal de Nirgua, es decir, ahí en la plaza. Correcto. Ahí estuvo Diego de Lozada. Imagínate. Ese es el mismo año de fundación de Caracas, el 1567. Exactamente, fíjate tú. 1568, existencia de Nueva Jerez, abandonada en 1568, otra vez por alzamiento Girajara. 1569, capitán Juan de la Mora, reedifica Nueva Jerez. 1571, existencia de Nueva Jerez, está confirmada. 1574, Nirgua, otra Nirgua, a 20 leguas al norte de Barquisimeto. Aquí hay como un error, porque después va a aparecer otro a 13 leguas de Caracas.
Yo creo que era al revés, a 13 leguas de Barquisimeto. Correcto. Y la otra fue a 20 leguas de Caracas. ¿Sabría aproximadamente qué medida era una legua? Porque eso sí, habría que averiguarlo con los matemáticos. Oye, sí, porque 13... Sí, debe tener una cantidad en kilómetros o en metros, ¿no? Bueno, 1578, el pueblo de españoles de San Pedro desplaza a Nueva Jerez. Otro nombre, fíjate, San Pedro. 1578, también el pueblo de San Pedro en la provincia de Nirgua cambia de nombre a Nuestra Señora de la Concepción, a 13 leguas de Caracas. Esa es otra. 1581, de nuevo la existencia del pueblo de San Pedro, también conocido como Nirgua. Fíjate tú. 1586, capitán Juan Bautista Ventemilla, teniente de justicia mayor de la provincia de Nirgua, por directrices del gobernador y capitán general, don Luis Rojas, incorpora la ciudad de San Juan de Nirgua a la ciudad de Valencia, respuesta al peligro que corría de ser despoblada por los Girajaras, otra vez los Girajaras. Ventemilla es nombrado teniente mayor de Valencia unificada. En 1601, el capitán Alonso Arias Vacas establece el asentamiento de mulatos de Nueva Londres. Mulatos, fíjate, lo que hablábamos antes. En 25 de septiembre de 1609, el capitán García González de Silva construye el fuerte real de Santa Ana de Alquiza. Ahí hay un está campo, la fecha. sí, hay un campo llamado así, García González acá. Bueno, el 20 de junio de 1625, Antonio de Alejos Maldonado funda el Real de San Felipe y Santiago. Se construyen 11 casas para 30 soldados. Entre 1625 y 1628, el capitán don Juan de Meneses y Padilla, gobernador y capitán general, divide su ejército en dos fuentes. El norte, dirigido personalmente por Meneses y ubicado en el sitio donde se funda definitivamente Anirgua. Y el sur, Real de San Felipe, en la Sabana de Londres, dirigido por Pedro del Castillo, uno de los primeros que entraron a poblar el fuerte Real de Santa Ana de Alquiza. Ahí tienes tú, fíjate tú, parte de la historia nuestra. Por supuesto, este tema de la fundación da para muchísimo, profe, y queríamos combinarlo, sobre todo el día de hoy. Bueno, mañana se va a estar presentando usted... sí, mañana vamos a estar en la iglesia. Y esta noche vamos a estar en la serenata, al cual queremos invitar a todo el pueblo a honrar a nuestra Madre, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Victoria, que también tiene su historia, fíjate tú, de por qué Nuestra Señora de la Victoria y todo el mundo, pero es que todo el mundo, la Divina Pastora, la Virgen de Coromoto, ¿de dónde salió eso de Nuestra Señora de la Victoria? Eso es súper interesante. Y en ese marco, bueno, la invitación... Tenemos al padre Eliezer que nos está esperando allí para hablar sobre todo. Ahí está, no adelante, padre. Sí, claro que está sentadito allí. Lo que pasa es que está fuera. Que pase para acá. Yo quiero verle la cara al presbítero, que aquí, también tiene historia. Está. Adelante. Nuestros presbíteros han tenido mucha historia y protagónica. Por ejemplo, hablar de Salvador Delgado. Fíjate tú la historia tan bonita de Salvador Delgado, y el padre la debe conocer mejor que yo, que sin ser nirgüeño, pues representó a Nirgua en la firma del Acta de la Independencia. Fíjate toda la historia que tenemos, ¿no? Ese, en el cuadro de Herrera Toro, donde está Miranda Paraíto con su porte, ¿no? Aparece sentadito detrás de él un cura, muy calladito ahí. Ese Salvador Delgado, párroco de Nirgua, y que iba a firmar por la provincia de Nirgua el Acta de la Independencia el 5 de julio de 1811. Cosa curiosa, Salvador Delgado está enterrado en Calabozo. Es su pueblo natal. Pero ¿por qué no aquí un personaje tan histórico que hizo historia en Nirgua, ¿no? Él vino para acá, se ganó la confianza, él vino para acá y se ganó la confianza de todos los moradores, y él fue a una elección junto con un comerciante de la época. Él le gana al comerciante aproximadamente por 20 votos para que fuera como diputado por la provincia de Nirgua. Impresionante. Fíjese usted, todo lo que tenemos para hacer nuestra parroquia, nuestro pueblo y nuestro municipio, y lo sigo sosteniendo, inclusive más turístico que Mérida. Pero tenemos que sembrar ese valor, ese cariño, ese amor por lo nuestro. Ese es un trabajo de Mérida y le preguntas a cualquier niño y te sabe la construcción de la catedral piedra por piedra. Piedra por piedra. Eso es sembrar el turismo. Hasta con nuestra amada religión, con
con nuestro Señor Jesucristo, con su madre, que tiene muchas advocaciones. Y esto sería tema de otra historia, como es Nuestra Señora de la Victoria. ¿Por qué la Virgen María bajo esa advocación? Y que es muy venerada. De hecho, hoy o mañana en la parranda decimos justamente, hoy y mañana, Nirgua te venera, amable señora, ¿no? Esa es la historia. Muchas gracias. Bueno, el padre... No se me vaya, no se preocupe, estamos en conversación. Yo voy a acompañar a Eliezer de aquí también. Claro que sí. Bueno, vamos a darle la bienvenida. Y vamos a invitarlos para la gran serenata esta noche. Primero la misa, correcto, padre, a las 5:30. Usted me corrige, a las 5. Y de ahí se traslada todo el pueblo a rendirle homenaje a nuestra Madre María, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Victoria, a la cual le vamos a pedir bendiciones y la paz de todo el mundo, viendo tantas tribulaciones que hay. Pero eso no me corresponde a mí. Se lo dejo al de la materia, que es el padre Eliezer Rivero. Sí, cómo no. Bueno, vamos a pasarle allí el micrófono al padre para que se ubique. Bueno, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bien, a todos los hermanos que nos escuchan a través de la radio y bueno, gracias Daniela por esta invitación. Profesor, muy buenos días, de verdad que me alegra mucho verlo, llenando espacios que son importantes, ¿verdad? Y dando a conocer un poco la historia de este pueblo que hoy quizás puede pasar desapercibido, pero que, digamos, jugó un rol muy, muy importante en la historia de Venezuela y en lo que fue la formación pues de nuestra cultura cristiana y nuestra cultura venezolana. Correcto. Así que por eso nos sentimos muy orgullosos. Sí, buenos días, padre Eliezer Rivero. Llegamos allí, qué sabroso, ¿no? Coincidir en conversaciones de este tipo. Y bueno, nuestros dos invitados del día de hoy, padre, esta semana la tenemos destinada a lo que es la historia de Nirgua y por supuesto en este 389 aniversario de su oficial fundación, que conversábamos con el profesor Carlos Santini al respecto. Y además, cómo no, del tema religioso, del tema que coincide en el caso de nuestro municipio, el Día de la Virgen de la Victoria del Prado de Talavera. Cuando uno le dice el nombre completo de la advocación a personas que no son de acá de Nirgua, dicen, ese es el nombre de la Virgen. ¿Qué Virgen es esa? Entonces, bueno, uno empieza a conversar un poquito de lo poco o mucho que pueda saber y de la advocación, pero lo cierto es que nuestra Virgen de la Victoria es súper querida, súper apreciada, y en este marco del año de fundación, pues vamos afuerita, sí. Ya conversamos de nuevo, ya traemos de nuevo a el profesor Carlos Santini. Ok, este 24, como es costumbre, viene el día de hoy, la Serenata a la Virgen, y el día de mañana un año más de nuestra querida Virgen de la Victoria. Queríamos conversar con el padre sobre las actividades pertinentes a esta celebración, padre. Bueno, mira, Daniela, estamos muy contentos porque Nirgua está de aniversario y está de cumpleaños la Virgen, ¿verdad? La Virgen de la Victoria verdaderamente logra robarse el corazón de uno. Yo no soy nirgüeño, pero creo que yo no me pelaba una procesión de la Divina Pastora, te lo digo. Incluso los primeros años en Nirgua yo me escapaba de Nirgua para ir a la procesión de la Divina Pastora, siendo larense como soy. Y hoy día, pues no sé si son por las ocupaciones, pero creo que más bien porque la Virgen de la Victoria se ha metido en mi corazón y bueno, amando esta advocación, mirándola con toda la devoción, mirándola con todo el respeto, creo que sin menospreciar lo que sucede en Barquisimeto, que es un milagro cada año que se repite, porque nadie puede congregar 2-3 millones de personas si no es Dios, ¿verdad? Si no es Dios, y está demostrado, no hay un hombre sobre la tierra que sea capaz de congregar, ser líder de tantos millones de personas. Es Cristo, ¿no?, el que nos congrega. Y por eso nos sentimos muy, muy contentos. Yo creo que desde hace unos 3-4 años que me quedo en Nirgua el día de la pastora y no me hace falta nada, porque pienso que María es una sola y pienso que María está feliz de que la amemos y la honremos donde quiera que ella esté, y Dios feliz de que honremos a su Madre Santísima donde quiera que nos ubiquemos, ¿verdad? La advocación de la Virgen de la Victoria, hablaban ustedes. Sí, hablemos un poquito de eso. Ajá. Que interesa bastante. Sí, bueno, lo que yo puedo saber, porque tampoco soy nirgüeño, y creo que los estudiosos de la historia pueden aportar mucho más. Sin embargo, hay algunos datos importantes que tener en cuenta. Nirgua fue
fundada, como decíamos, varias veces, ¿no? Con distintos nombres, por X o por Y, Nirgua iba siendo abandonada o destruida, hasta que en el año 1628 logra instaurarse definitivamente, pues, lo que es la comunidad y el pueblo de Nirgua. Tenemos que regresar unos 50, 60 años atrás para comprender qué es lo que va pasando. En el año 1571, Europa estaba dividida, Europa estaba fragmentada, la cristiandad amenazaba con desaparecer, ¿verdad? Y ya en los 20 años atrás, 10, 20 años atrás, había habido el cisma de Occidente, que es llamado así como el nacimiento del protestantismo, ¿no? De Lutero, etcétera, y compañía. Esto implica que la Iglesia Católica queda diezmada y dividida. Pocos países europeos permanecen fieles a la fe católica. Por ejemplo, Alemania abandona casi toda la fe católica y se hace luterana. Francia, protestante, sí. Francia se hace calvinista o luterana. Inglaterra se hace anglicana. Nacen nuevas religiones occidentales y esto debilita la cristiandad. Ante esta debilidad, los turcos, o vamos a llamarlos los musulmanes, que habían sido expulsados de España en el siglo XV, ven en este siglo XVI, menos de 100 años después, la gran oportunidad de rescatar los espacios que ellos habían perdido. Recordemos que todo el sur de Italia y todo el sur de España estuvo durante 7 siglos bajo el dominio turco o musulmán. Bueno, los turcos, el Imperio Otomano avanza con una flota inmensa en el año 1571 contra los cristianos. El Papa es informado de las intenciones de los turcos de ir y venir y atacar Roma y tomar posesión de Europa, ¿no? Iba a ser algo catastrófico. Imagínate tú el escenario, ¿no? Una Europa dividida y donde bueno, había debilidades y viene una inmensa flota avanzando. El Papa convoca a los reyes protestantes y católicos, pero solo algunos reyes católicos obedecen y prestan atención al llamado del Papa. El Papa mismo tiene que organizar una flota para defender en las costas del sur de Italia lo que iba a ser el cristianismo, la cristiandad. Y el Papa Pío V, se trata del Papa San Pío V, convoca los reyes y algunos reyes se agregan a esta iniciativa del Papa. Pero el Papa sobre todo convoca a todos los cristianos a que recemos el rosario. Y el 7 de octubre se libra la batalla contra los turcos. Dice la leyenda que en el mar la flota turca fue obstaculizada por una densa nube que no los dejaba ver la navegación, el campo de batalla, ¿no? Se puede decir así, porque era el mar. Era una batalla netamente naval. Sí, una batalla netamente naval, fue una batalla netamente naval, pero la peleó fue Dios, la peleó la Virgen. Y como el Papa San Pío V, que ese día había convocado a todos los cristianos que rezaran el rosario, él mismo se fue a la iglesia de Santa María sopra Minerva, ¿ve? Y de rodillas ante una imagen en esa iglesia, donde un día estuvo el templo dedicado a la diosa romana Minerva, diosa de la guerra, ¿ve? Abajo de esta iglesia cristiana estaba ese templo antiguo, por eso se llama Santa María sopra Minerva, Santa María sobre Minerva, ¿ve? Bien, la flota turca es obstaculizada, obstruida, su visión, su capacidad de navegación, tanto que chocan unas con otras y van hundiéndose. Cuando llegan los cristianos, que vienen bien desventajados, eran unas 400